se está compartiendo. Ok, vamos a orar para dar inicio ya a la clase de hoy. Le invito a que me acompañen a levantar una palabra de oración, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos una vez más en esta preciosa noche por su gran amor, su bondad, su misericordia y por la oportunidad que nos da de poder unirnos para continuar con nuestro estudio de lo que es la teología pentecostal. Ayúdanos, Dios, porque sin usted, sin su guía, sin su intervención, se nos complica y es mucho más difícil que nosotros podamos extraer los contenidos bíblicos históricos y poder conocerlos, asimismo vivirlos y enseñarlos a otras personas. Que usted nos dé la capacidad retentiva, la sabiduría que necesitamos para poder transmitir y retener todo lo que usted nos quiere enseñar usando los contenidos propuestos en esta materia. Que usted bendiga este tiempo, la vida, los hogares y las familias, representados en cada uno de los hermanos, aún los que no pueden unirse, tal vez por cuestiones en el ámbito de la energía, pero que también ellos puedan recibir la compartición de la enseñanza por medio del video grabado. Nos depositamos en sus manos, le bendecimos y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bienvenido, mi hermano. El dispositivo Silo Kairos pertenece a... Dios le bendiga, pastor, si me escucha, ¿verdad? Sí, allí sí le escucho muy bien, mi hermano. Ya, disculpe, pastor, estaba configurando, es que yo coloco el teléfono como cámara y con el mismo teléfono hago ahí para hablar. Ok, Estoy en la computadora. muy Disculpe. bien. Nos recuerda su nombre, por favor. Andrés, Andrés Saavedra. Andrés Saavedra, ok. Muy bien. Ya hemos tenido la oportunidad de participar en cursos anteriores, ¿verdad? Sí, pastor, sí, solo que dejé el seminario como por unos meses, bueno, largos meses, pero hoy estoy retomando ya nuevamente. No se preocupe, hermano, que no es el único. Hay algunos que dejaron por más tiempo todavía, pero gloria a Dios que ya están retomando. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio. La semana pasada estuvimos viendo conceptos, estuvimos viendo algunas ramificaciones también de la teología y hoy el tema que nos compete es incursionar ya un poco más dentro de lo que nos corresponde de la teología pentecostal. Entonces, permítame por favor compartir la pantalla para ingresar ya en el tema. Entonces, vamos a estar viendo hoy con la ayuda del Señor el concepto, un poco de la historia en el ámbito de dónde se generó y también lo estaremos relacionando en el ámbito bíblico y en el ámbito eclesial respecto a la teología pentecostal. Habíamos definido la semana pasada que a la luz de la óptica de Stanley Horton, él dice que teología pentecostal son una herencia en el ámbito de las experiencias. La teología pentecostal se la relaciona mucho más, no solo con lo que la Biblia enseña, sino también con la experiencia que se genera a partir de haber tenido un encuentro personal con Jesús y también a partir de haber recibido lo que nosotros conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí define Stanley Horton el concepto de teología pentecostés. Él dice que los pentecostales son una herencia en el ámbito de las experiencias y han sostenido fervientes convicciones con respecto a su fe. También le añade que basado en esa experiencia hay un interés ampliamente extendido por el bautismo con el Espíritu Santo y los dones que surgen a partir de ese bautismo que tiene el creyente por el Espíritu Santo. Y basado también en esa experiencia del bautismo y de los dones, proviene el don de lenguas con idiomas, el don de lenguas con idiomas. Eh, entonces,
ese es el concepto o como lo define Stanley Horton. Y ciertamente habíamos nosotros también definido que la palabra teología proviene de dos vocablos, teos, que es Dios, y logia o logos, que significa estudio o conocimiento. Entonces, habíamos dicho que a Dios es imposible que alguien lo pueda estudiar, porque los conceptos se generan y se dice que lo que se puede estudiar son los objetos, pero no los sujetos. Y Dios es sujeto y no es objeto. Por ende, Dios no pudiera ser estudiado, sino que Dios puede ser conocido. Basado ya entonces en esa definición, lo que es teología para nosotros sería que teología es el conocimiento de Dios. Por medio de la teología nosotros podemos conocer a Dios. ¿Y por qué lo podemos conocer a Dios? Porque Dios es el que se ha revelado a través del tiempo, a través de la historia, a través de su palabra. Y eh, a partir de aquello, ya añadiéndole lo que ya es el pentecostalismo, son las experiencias que un nacido de nuevo ha tenido, mucho más cuando ha experimentado el bautismo en el Espíritu Santo y conjuntamente con el bautismo en el Espíritu Santo ha impartido dones sobre esa persona. La evidencia que se tiene a la luz de la palabra del bautismo del Espíritu Santo es el hablar lenguas. Mucho se dice que en Hechos capítulo 2, donde Lucas narra el acontecimiento de el investimiento del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, los que estaban allí y recibieron esta investidura, ellos hablaron lenguas. Y hay un escritor que hace una buena observación, y la observación que él hace, si es que el milagro del bautismo en el Espíritu Santo a través de la evidencia de hablar en lengua habrá estado en el que ellos hablaron lenguas o habrá estado en que la gente que estaba reunida escucharon hablar lenguas. Entonces, ¿dónde habrá estado el milagro? ¿En el hablar o en el oír? ¿Qué creen ustedes? Si el milagro se produjo en el hablar o en el oír, porque algunos dicen, no, ellos hablaban, otros dicen, no, no, ellos eran que escuchaban hablar, pero ellos en realidad hablaban normal, pero sino que el O milagro... sea, lo que podemos entender en la palabra era que ellos empezaron a hablar en otras lenguas y los que estaban escuchando, que vivían o eran gente que estaba radicada en otras, los escucharon hablar en su idioma. Entonces yo entendería que el milagro es de quienes hablaron, porque ellos no, me imagino que si había algún chino allí, el que los judíos, si es que hubiera habido un chino, imagínense de repente hablando en lengua y resulta que lo entendieron. Entonces creo que por ahí estaba el milagro. Ok, entonces para nuestro hermano Milton, el milagro estuvo en el hablar, en el hablar. Ellos hablaron lenguas. ¿Quién más tiene algún otro criterio? ¿Alguien más? Mi hermano Andrés, allí ya se unieron también mi hermano John eh, con la hermana Blanca. Buenas noches, pastor, Dios le bendiga. Disculpe la tardanza. Bienvenida, mi hermana. Dios le bendiga, pastor. Amén, bienvenido, muy buenas noches. Si es que, por favor, tienen la posibilidad, activen sus cámaras. Muchas gracias. Ustedes están, yo creo que no hemos tenido la experiencia de compartir materia con ustedes en alguna otra ocasión, mis hermanos. Mi hermano John y mi hermana Blanca. No, pastor. No. Es la primera ocasión. Sí. Qué bueno. ¿Ustedes de dónde se conectan, mis hermanos? De Durán. Ah, de Durán. ¿Ustedes se congregan con quién es su pastor o su pastora?
La pastora Mónica Durán de Gómez. Ah, ok, la pastora Mónica. Ah, muy bien. Bienvenidos, mis hermanos. Gracias, pastor. Listo, estamos definiendo el concepto de teología pentecostal, partiendo ya de lo que habíamos compartido en la clase anterior y añadiendo ahora también algo otros elementos. Yo subí la clase que tuvimos la semana pasada. Espero que hayan podido ingresar al link que subí para que allí en YouTube, donde está subido el video, lo hayan podido observar. Ok, decíamos entonces que la teología pentecostés está aplicada a la experiencia de hablar lenguas y que este acontecimiento que por primera ocasión ocurrió según Lucas en el Evangelio de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, se dice que allí, cuando descendió el Espíritu Santo, los que estaban reunidos, ellos hablaron lenguas. Y estábamos nosotros analizando si el milagro que ocurrió allí pudo haber sido en el hablar o en el oír. Y estamos nosotros también concientizando que probablemente el milagro surgió en ambas formas, ¿no? Tanto en los que hablaron como en los que escucharon, en ambos lados. Allí había personas reunidas de todas partes, ¿no? Había partos, medos, elamitas, lo de Mesopotamia, lo del Ponto, lo de Cirene, lo de Creta, lo de Roma, lo de Arabia. Imagínense que los que estaban allí reunidos, que eran judíos, y ellos no tenían el dialecto o el idioma de los otros judíos que habían venido para celebrar la fiesta, porque eran oriundos de allí, pero ya en la diáspora judía que había ocurrido en el año 586 en la conquista de los babilonios hacia Judá, habían sido esparcidos y estaban en otros lugares. Entonces habían nacido allí y habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas solemnes, una instrucción que Dios le había dado. Y cuando están acá, de repente escuchan a los judíos reunidos hablar en esas lenguas que ellos dominaban, porque eran originarios de esos lugares. Y eso fue un milagro, ¿no? Entonces, nosotros los pentecostales seguimos creyendo que ese milagro se sigue produciendo, que hay personas que experimentan en ese anhelo de búsqueda con Dios, experimentan ese bautismo y que cuando experimentan el bautismo también ocurre el milagro de que esas personas hablan otras lenguas. Y ese concepto tengámoslo bastante presente porque nos va a ayudar al momento que estamos haciendo una recopilación histórica de la teología pentecostés. Alguien por allí levantó su manito, mi hermana Abigail, por favor. Doctor, una pregunta. Con mucho gusto. Si una persona que comienza a hablar en lenguas y hay otra persona que habla en lenguas también, la otra persona que habla en lengua también entiende lo que esa persona está hablando en lengua. Por ejemplo, es que existe, como dice, el don de hablar en lenguas y otro de interpretarlo. Entonces, en esa parte, el que habla en lengua y la persona que recién ha sido bautizada en ese de hablar en lengua, ¿puede entenderse entre sí? Si es que tiene el don, ¿no? De manera particular, porque ese acontecimiento ya es como un hecho adicional. Pero cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, lo que la Biblia enseña es que esa persona habla lenguas, pero que en el inicio es una evidencia que da Dios de que ha recibido esa investidura de lo alto. Pero que luego, después de aquello, el Señor le otorga también dones y que dentro de esos dones pudiera ser que tenga el don de varios géneros de lengua, o pudiera ser que también tenga el don de interpretación de lenguas. Es decir, que esa misma persona, si es que Dios le otorga como un regalo el don de varios géneros de lengua, esa persona puede hablar algunos idiomas sin haberlo estudiado. Pero que si es que le da el don de interpretación de lenguas, esa persona va a poder interpretar otras lenguas que tampoco ha estudiado, pero que no únicamente no la va a declarar, sino que la va a interpretar. Entonces, esa es la diferencia, mi hermana Abigail. Amén, pastor. Ok. Muy bien. Entonces, a partir de estos conceptos vamos a dar un recorrido histórico porque muchos certifican que la teología pentecostés
se la toma a partir de la experiencia de la investidura de cuando descendió el Espíritu Santo en el año 30 aproximadamente después de Cristo, según Lucas capítulo 2, según Lucas en el libro de Hechos capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés. Pero los estudiosos y entendidos dicen que la teología pentecostal realmente no surge allí, sino que se la relaciona posteriormente cuando surge en la historia con la experiencia que tuvieron los primeros creyentes en la fiesta de Pentecostés, pero que tienen otra fecha de partida. Y fue un tiempo muy posterior desde que cuando comenzó la iglesia. Pero también hay que, hermanos, recordar que a medida que la iglesia se fue desarrollando, Dios iba guardándose grupos remanentes que ellos iban a conservar de una manera fiel todo lo que la Biblia enseña, y que a pesar de que la iglesia, a medida que se fue desarrollando, muchos grupos se fueron alejando de la verdadera esencia de la iglesia, pero algo otros lo siguieron conservando. Mire que, por ejemplo, en tiempos de reforma hay dos corrientes que están bien definidas. Número uno, la gran mayoría era la iglesia que ya a esas alturas, en el siglo XVI, era la iglesia católica, apostólica y romana. Pero que esa iglesia no había comenzado en Jerusalén en el año 30 después de Cristo, sino que esa iglesia realmente había comenzado en el año 313 después de Cristo, cuando un hombre, emperador romano llamado Constantino, él, entre comillas, se hizo cristiano. Pero se dice que adoptó el cristianismo únicamente por conveniencia, porque la evidencia que toda persona que se volvía al cristianismo debía dar era el bautismo en agua. Y se dice que Constantino no se bautizó en agua, sino fue cuando estaba a punto de morir. Entonces, mire que esa iglesia que nace en el año 313 en la ciudad de Milán, en Roma, es la que luego va a tomar las riendas completamente, y ella pasa a llamarse la iglesia cristiana. Pero en realidad sabemos que esa es la iglesia católica, apostólica y romana. Pero que aún en medio de ese desarrollo hubieron grupos que todavía mantenían la fe fervorosa y la doctrina sana. Como por ejemplo, en tiempos de prerreforma, y de seguro ustedes que ya han estudiado Historia de la Iglesia 1 e Historia de la Iglesia 2, hubieron movimientos como los cuáqueros, por ejemplo. Los cuáqueros. ¿Qué significa esta palabra cuáquero? ¿Por qué se pusieron así? ¿Por qué se llamaron así? Y que hasta la actualidad, ¿no? Y mucho más ahora, con el presidente Noboa, se identifica mucho con el cuáquero. Los cuáqueros vienen de allá, en tiempos de prerreforma o posreforma. ¿Qué significa la palabra cuáquero? Como sociedad de amigos, así, pastor, ¿no? Sociedad de amigos. Bueno, eso fue por quien lo fundó, ¿no? Porque inicialmente le llamaron así por medio de Juan Fox. Pero en sí, el término cuáquero, ¿qué significa? Viene como de la palabra de temblador o temblar, así. Muy bien. Cuáquero significa temblador, los que tiemblan, porque ellos eran fervorosos en su oración, en su sentimiento, en su sentir a Dios. Y entonces cuando oraban, ellos entraban en ese fuego, ¿no? Y temblaban. Entonces de ahí el nombre cuáqueros. Y se dice que fue un grupo que era fervoroso en Dios, en el Espíritu Santo. Pero también hubieron otros grupos, como por ejemplo un grupo que aportó mucho para que el fundador del metodismo, llamado Juan Wesley, pudiera experimentar ese bautismo, según algunos historiadores dicen, y ellos se llamaron los moravos. No sé si ustedes recuerdan ese grupo, los moravos. Ellos habían conservado también
ese fervor espiritual y dice que eran un grupo lleno del Espíritu Santo y que en uno de esos viajes misioneros que había hecho Juan Wesley desde Inglaterra para evangelizar a la Nueva Inglaterra, que eran las colonias que se habían asentado en Estados Unidos, lo que ahora es Estados Unidos, ellos en ese traslado lo hacían en barco y cuando retornaba, dice que él retornaba de América del Norte hacia Inglaterra nuevamente y el barco en el que iban experimentó un tiempo de mucho peligro por medio de un huracán que había allí, una tormenta en el mar, y que el barco dice que la tormenta lo llevaba de un lado a otro y que parece que ya iban a perecer. Entonces, dentro de ese barco iba Juan Wesley y de repente él se sorprendió porque toda la gente estaba asustada que iban a morir, pero había un grupo de personas que lejos de estar asustados, ellos estaban cantando y danzando, dice, en su camarote. Y que al escuchar el ruido, eso le llamó la atención y él luego fue y le dijo, ¿y ustedes por qué no tienen temor? Porque estamos con Dios. Y ellos lejos de estar atemorizados, llorando, estaban cantando y danzando al Señor. Entonces parece que habían tenido referencia de Juan Wesley y le dice, don Juanito, usted es un excelente predicador, porque ¿quién duda de que Juan Wesley fue uno de los grandes, extraordinarios predicadores? Y le dice, pero a usted le falta algo, don Juanito, a usted le falta un ingrediente principal. Y él le dijo, ¿y qué creen ustedes que a mí me falta? Y le dijo, a usted le falta el bautismo del Espíritu Santo. Y le dice, bueno, si ustedes creen que a mí me falta el bautismo del Espíritu Santo, entonces oren por mí para que lo reciba. Y dice que ellos oraron por Juan Wesley y recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y que eso marcó su ministerio, un antes y un después. Entonces, mire que a pesar de que el tiempo pasaba, pero habían grupos que se conservaban todavía. Por ejemplo, surgió también otro prerreformista, como se llamó Juan, era un checoslovaco, Juan Hus. ¿Se acuerdan de Juan Hus? Un checoslovaco, Juan Hus, ¿verdad? Y este hombre, él lo quemaron, pero cuando a él lo quemaron, él va a lanzar una profecía. Él le dice a los católicos romanos, que fueron los que lo quemaron a él, él le dice, ustedes van a quemar a un ganso, dijo él, pero vendrá un cisne, con el tiempo vendrá un cisne al cual ustedes no podrán quemar. Ellos no entendieron, pero la profecía se cumple porque se dice que el apellido Hus en checoslovaco significa ganso, y refiriéndose a los patos, ¿no? Un pato ganso. Entonces, a él lo quemaron, pero luego de unos años va a surgir un hombre que llevó al clímax la reforma y su nombre fue Martín Lutero. ¿Y saben cuál fue el símbolo de Martín Lutero, que lo plasmó en muchos lugares, en muchas partes, como insignia? Fue un cisne. Entonces, el cisne, a él no lo pudieron quemar, los católicos romanos no pudieron impedir que por medio de Martín Lutero llegue al clímax la reforma y se cumple lo que había dicho Juan Hus. Lo mataron a él, lo quemaron, pero a Martín Lutero no lo pudieron quemar. Entonces, este hombre era lleno del Espíritu Santo y de Juan Hus vino una corriente que se llamaron los husitas. Los husitas. Y los husitas se vieron en dos grupos. Y mire que a pesar de que el catolicismo romano estaba gobernando, imperando, pero sin embargo estos grupos se conservaron. Se conservaron y ellos prevalecieron con el tiempo. Me parece que Dios siempre ha tenido esa preservación cuando han surgido grupos que se tornaron religiosos y que se alejaron un poco de la doctrina sana. Igual en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, los saduceos, pero ellos se habían vuelto religiosos. Habían dejado la esencia de la ley,
pero por medio de Jesús volvió nuevamente esa esencia a ser compartida. Entonces, se dice que la teología pentecostal se la relaciona con la experiencia de Pentecostés, pero que en realidad la teología pentecostal surge como movimiento, el pentecostalismo, surge a principios de los años 1900, por ahí finales de 1800, siglo XX casi, surge la teología pentecostal o el movimiento pentecostal. Y desde que surge el pentecostalismo, se ha convertido en uno de los movimientos religiosos de más rápido crecimiento en el mundo. Cuando uno revisa cifras, uno se queda asombrado. Se dice que en la actualidad hay 600 millones de personas en el mundo entero que son parte del pentecostalismo. Y las proyecciones dicen que para el año 2050, si Cristo no ha venido, habrá 1.000 millones de pentecostales en el mundo. Y que es el movimiento que más crece y de una manera acelerada y mucho más en países de condición social pobre. Entonces, este movimiento es el que más rápido ha crecido desde que la historia dice que comenzó a surgir. Y ya vamos a ver algunos datos. Ahora, a principios del siglo XXI, los pentecostales representan más de una cuarta parte de la población cristiana. Miren, más de una cuarta parte de la población cristiana son pentecostales. Solo que hay algunos grupos que ya vamos a ver. Pero, ¿qué creen los pentecostales? Es una pregunta. Y nosotros que somos pentecostales, vamos a conocer un poquito más de nosotros mismos. ¿Qué creen los pentecostales? Otra pregunta, ¿en qué se basan sus doctrinas y prácticas? Porque en realidad hay dentro de estos grupos de pentecostales, hay unos que hay que examinarlos muy bien y hay que mirarlos con lupa porque como que se están alejando mucho de la doctrina, ¿no? Y dicen, somos pentecostales, pero hay que ver a qué grupo pertenece. Y eso es lo que vamos a estar también conociendo. Entonces, ¿en qué se basan sus doctrinas y prácticas? Lo peligroso, hermanos, es cuando una doctrina surge o comienza a ser participada a raíz de una experiencia personal, porque yo no pudiera enseñar a partir de mi experiencia. Yo tengo que enseñar es a la luz de la palabra. Entonces, lo peligroso dentro de ciertas corrientes pentecostales es que su enseñanza comienza a basarse, pero basado en sus experiencias. Y allí es cuando perdemos de vista la Biblia. Entonces, eso es lo peligroso y hay que tener cuidado con aquello. Y vamos a examinar entonces en qué se basan sus doctrinas y prácticas, dónde encontramos una teología pentecostal, y vamos a examinar también escritura, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, para ver si es que en la Biblia hay teología pentecostal, para relacionarla con las posturas que están en la actualidad, ¿no? Pero como nosotros estudiamos teología, también nos compete hacer ese examen y sin creernos mucho más que los demás, pero también tenemos la palabra y el Espíritu, que es el principal ingrediente y factor para hacer teología. ¿Y qué es la teología pentecostal? En algo ya hemos definido el concepto. Si es que nosotros hiciéramos estas preguntas al catolicismo romano, ellos tienen muy claro que las respuestas para estas preguntas surgen de los lugares donde ellos han establecido su doctrina y cómo la siguen practicando hasta la actualidad. Si hiciéramos las mismas preguntas sobre los católicos romanos, probablemente apuntaría al catecismo de la Iglesia Católica para obtener respuesta. De seguro que sí, porque a través de los concilios, que es donde ha establecido la Iglesia Católica Romana su doctrina, ellos lo tienen bien claro, está establecida allí. Han tenido ellos 21 concilios a través de la historia, comenzando por el concilio de Nicea en el año 325 y terminando por el concilio Vaticano II, que ya se realizó en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, ellos tendrían muy clara,
pero a veces, si es que nos preguntaran a nosotros, tenemos que tener una respuesta firme que quiénes somos nosotros, de dónde tenemos nuestra doctrina, nuestra norma de fe, cómo la participamos, si es que parten de la experiencia o de la palabra, tendríamos que tenerlo muy claro aquello. Entonces, ese es nuestro quehacer también en esta materia. La tradición reformada puede apuntar a las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino o al catecismo de Westminster, porque en sí, la iglesia reformada en sí, nosotros también somos una corriente reformada, pero que en cierta manera nos identificamos con algunos pensadores que surgieron en tiempo de reforma. Por ejemplo, nosotros nos identificamos siendo Asambleas de Dios no con Juan Calvino, sino con Jacobo Arminio. Nosotros somos arminianos, partiendo desde allá, ¿verdad? Pero también somos dispensacionalistas. ¿Y de dónde tomamos el dispensacionalismo? Porque probablemente no fue una postura inicial de Arminio, sino que alguien más fue el que la compartió después, un hombre llamado John Derby, del cual nosotros tomamos también parte de esa norma de fe y que la complementó Scofield, ¿verdad? Y incluso con la escritura de una Biblia, que tiene ahí una Biblia de estudio excelente y que nosotros nos identificamos con esas posturas. Entonces, pero sin embargo, en la tradición reformada pueden apuntar a diferentes instituciones como los pensamientos de Juan Calvino o al catecismo de Westminster. Los luteranos miran los textos de Martín Lutero, el libro de la Concordia, la Confesión de Augsburgo, en fin, tienen algunos elementos de donde participan también la fe que establecieron sus principales fundadores y líderes, ¿verdad? Pero nosotros, ¿dónde buscamos la teología pentecostal? Pero ¿dónde buscamos esa teología? ¿Dónde la encontramos? Porque muchos la exponen es a partir de sus experiencias, ¿verdad? Y vamos a ver algunos personajes, aparte también de que ustedes tienen tareas, donde van a investigar algunos de estos personajes para compartir sus pensamientos. La mayoría de las propuestas constructivas recientes de la teología pentecostal son programáticas y fenomenológicas. La intención es proporcionar principios de una narración teológica, pero a menudo sin contar la historia pentecostal. Pues sí, conocemos al momento, nosotros decimos, Asambleas de Dios, tenemos 16 doctrinas, pero ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde la tuvimos? Si hubo alguien que emitió ese pensamiento y de dónde lo tomó, pues eso es una historia y tenemos que en sí conocerla, y vamos a revisarla dentro de ese proceso histórico que ha tenido esta teología, la teología pentecostés con la cual nosotros nos identificamos. Pentecostés es el símbolo teológico central de la teología pentecostal y su narración teológica es el evangelio completo, porque si nosotros decimos que nos identificamos con la teología pentecostal y la teología pentecostal la unimos, la alineamos con la experiencia de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, pero la experiencia de Pentecostés fue un complemento porque no nace ahí, sino que había nacido en los evangelios con Jesús y que fue el mismo Jesús quien les motivó a sus creyentes que ellos no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa que le había dado, según Lucas capítulo 24 y según Hechos capítulo número 1, verso 8. Entonces, la teología pentecostal para nosotros sí se relaciona con Pentecostés, pero también con el Evangelio, porque implica para nosotros, la teología pentecostés implica salvación, implica sanidad, ¿verdad? La sanidad no solo espiritual, sino la sanidad física, e implica también segunda venida para nosotros. Y pues si es que la alineamos a lo que el libro de los Hechos enseña, que los puntos centrales de predicación al inicio de la iglesia era, número 1, la divinidad de Jesús. Número 2, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y la segunda venida. Estamos alineados a lo que la Biblia dice. Entonces, nuestra teología es bíblica, es doctrinal, pero también tenemos que conocer parte de la historia de dónde surge. ¿Estamos hasta allí, hermanos?
¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Con mucho gusto. O sea, yo, de acuerdo a lo que usted está planteando, Pastor Wilter, entonces deberíamos entender que dentro del la experiencia cristiana hay dos eventos importantes y claves. El uno es el momento en el cual el creyente acepta a Cristo y en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en él porque es una nueva criatura. Es decir, el Espíritu Santo empieza el proceso de santificación en la vida de ese creyente de una manera espontánea, milagrosa, de acuerdo, como respuesta a la fe de ese creyente. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces eso abre la puerta a un siguiente evento que sería el bautismo en el Espíritu Santo, que también es respuesta a la fe, pero deberíamos entender lo que es el punto en el cual ese creyente ahora necesita una unción especial para servir. O sea, serían dos eventos, por así decirlos, circunstanciales en la vida. El uno, de acuerdo a lo que usted está conversando, más o menos. Sí, definitivamente. Y esa postura está alineada a la palabra, ¿verdad? Porque según el Evangelio de Juan capítulo número 20, cuando Jesús resucita, él sopla sobre los apóstoles que habían desertado y estaban a la orilla del mar de Galilea. Él sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Pero luego le dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder. Es decir, que ellos iban a necesitar ese poder adicional para convertirse en testigos eficaces del Evangelio. Entonces, eso es lo que se enfatiza dentro de la teología pentecostal. Efectivamente, esas dos experiencias, recibir el Espíritu Santo al momento que uno recibe a Cristo, pero que posteriormente en esa búsqueda que uno tiene, según Hechos capítulo 2, verso de 31-32 hasta el 43, de que esa promesa es para todos y que hay que buscarla hasta que se la reciba, porque de esa manera se va uno a convertir en un testigo eficaz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, efectivamente. Y así es como se lo ha planteado y cómo se lo ha interpretado también. Y por eso es que dentro de la denominación o dentro de la agrupación cristiana evangélica reformada, hay grupos que creen en ese bautismo del Espíritu Santo como un evento aparte del momento que recibe a Cristo. Y hay otros que creen que cuando reciben a Cristo, allí mismo es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, los pentecostales certifican que son dos eventos totalmente diferentes, aparte. Ahora, pastor, ahí surge una inquietud. Entonces, basado en esto, quiere decir que la manifestación de los frutos del Espíritu Santo no están superditados al evento del bautismo, de la experiencia de hablar en lengua, sino desde el momento en el cual el creyente se convierte a Cristo y el Espíritu Santo viene a vivir en él, empieza ese proceso de transformación del creyente y debería manifestar los frutos del Espíritu. Porque así lo entiendo yo, porque mucha gente espera, no, tienes que ser bautizado para que después aparezcan los frutos. Y yo entendería que no es así. Otra cosa son los dones, pero estamos hablando de los frutos. Sí, no sé si estoy correcto en mi apreciación. Definitivamente. Y no hablamos de los frutos porque no son los frutos, es el fruto. Es uno solo que se manifiesta de 9 formas. A ver, ¿cómo es eso el fruto? Un solo fruto. No un solo fruto. No dice, Pablo no dice, los frutos del Espíritu son... No dice. Cualidades o características del fruto. Dice el fruto, dice, más el fruto del Espíritu. No dice los frutos. Por ende, no son los, sino que es uno solo que se manifiesta de forma diferente. Y pues ese fruto tiene que evidenciarlo toda persona que tiene a Cristo, necesariamente. Y que el fruto es independiente a los dones que experimenta la persona cuando es bautizada por el Espíritu Santo.
Eso. ¿Estamos allí? ¿Hay algún otro comentario adicional? O acá también nuestro hermano John, nuestra hermana Blanca. Por favor, adelante. Pastor, mi pregunta es, la única evidencia en el hablar, o sea, de ser bautizados por medio del Espíritu Santo, ¿es el hablar en lengua o tiene otro tipo de manifestación aparte de hablar en lenguas que haya recibido la llenura del Espíritu Santo? La evidencia la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es una sola, según la Biblia. Y la evidencia es hablar lenguas. Y esa posición sí se la ha mantenido en la postura o en la exposición de la teología pentecostés, que la evidencia es hablar lenguas, esa sola evidencia, y que se da al inicio, cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, y que después únicamente ya puede seguirlo manifestando, pero que eso lo experimenta una sola vez en la vida. Eso, mi hermana Blanquita. Es que como hoy por hoy se ha degenerado este sistema del hablar en lengua y tienen otro tipo de formas en expresar que tienen la llenura del Espíritu Santo, por eso era mi duda, mi inquietud. Ok, tal vez vamos a aportar un poco más, ahorita que vamos a participar de los diferentes grupos que han surgido del pentecostalismo, y que allí pudiera haber una respuesta para ese interrogante que usted tiene. Ok, ¿alguien más había levantado su manito? Mi hermano Milton, entonces ahí estamos. Amén, pastor. Sí, correcto. Excelente, muy bien. El argumento entonces de que la teología pentecostal emerge de Pentecostés es quizás evidente, y lo estamos compartiendo el por qué. Es evidente. La teología pentecostal ha existido por poco más de 100 años. Por poco más de 100 años. Sí, por favor, interrumpan nomás, hermanos. No hay ningún problema. Por favor, adelante. Una consulta, pastor. Hoy en día se da esto, de que muchas personas, bueno, dicen recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas, pero hay momentos en que hablan en lengua, pero ya no son las lenguas del Espíritu Santo. ¿Cómo lo manifestarían? ¿Cómo lo reconocerían? Porque se ha dado casos en donde aparentemente, bueno, hermanos reciben el don de hablar en lengua, pero lamentablemente son otras lenguas que no son las de Dios. ¿Cómo se lo reconocería o cómo se viera esta postura en la persona? Porque se ha dado muchas las veces. Sí, se ha dado y se sigue dando. La historia así lo certifica, y vamos a hablar un poquito de eso ya mismo. Entonces tengan un poquito de paciencia para poder aportar algo más a ese interrogante que tiene mi hermano yo. Por favor. Mi hermano Milton Amparito también levantó su manito. No. Es que se vuelve interesante la clase. Ok, muy bien. Entonces, decía que el argumento de que la teología pentecostal emerge de Pentecostés es, y pongo esta palabra, quizás evidente. Bueno, estamos nosotros certificando por la escritura que es evidente. La teología pentecostés ha existido por poco más de 100 años. Se divide en 5 grupos o corrientes. Y aquí están, y a estos grupos hay que ponerle bastante atención, por favor, porque vamos a verlo también un poquito. Número 1, el pentecostalismo histórico. El pentecostalismo histórico tiene que ver con todo lo que experimentó cierto grupo de creyentes antes de lo que se conoce como el avivamiento en la calle Azusa. Y este avivamiento o esta experiencia ocurrió en el año 1906. Entonces, lo que está antes de 1906 se le podría denominar el pentecostalismo histórico, donde entran algunos grupos que vamos a hablar, como los grupos de santidad, y le hablaba hace un momento de un personaje llamado Juan Wesley, que él fue el fundador del metodismo,
y luego los movimientos wesleyanos, ¿no? Que surgieron a partir de allí, y pues también movimientos de santidad. El segundo grupo, la segunda corriente, se conoce como pentecostalismo clásico. Y el pentecostalismo clásico se dice que es lo que surge a partir del avivamiento en la calle Azusa. Entonces, a partir del avivamiento en la calle Azusa, en un rango de tiempo, ellos se lo conoce como el pentecostalismo clásico. Luego del pentecostalismo clásico, hay un tercer grupo que se llama pentecostalismo unicitario. Y mire que el pentecostalismo unicitario surge posteriormente por el año 1914, en donde el gran avivamiento que ocurrió, que comenzó en la calle Azusa, luego se va a dividir, porque hubo un personaje que repentinamente comienza a compartir que había recibido una revelación, una revelación bastante particular, de que la salvación no era por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino solo únicamente en el nombre de Jesús. Y entonces ahí entra el grupo unicitario, que hasta la actualidad es un grupo bien numeroso, y ellos se identifican como iglesia pentecostal, pero nosotros cariñosamente, ¿verdad? Y sin manera despectiva, le llamamos los huerfanitos a los hermanos, porque ellos no tienen papá, porque ellos creen solo en Jesús. Y tienen una postura tan firme. Hermano, usted va a los campos y en los campos lo que predomina es el unicitarismo. Puras iglesias unicitarias. Jesús solo. Y pues, hermano, allí tienen una fuerte convicción en su corazón. Pero ellos no son en sí pentecostales con una doctrina sana, pero se llaman pentecostales. Y ese es un tercer grupo, una tercera corriente, el pentecostalismo unicitario. Y esto se dio después del avivamiento en la calle Azusa. Viene un cuarto grupo o corriente que se llama pentecostalismo moderno, conocido también como el neopentecostalismo. Y el neopentecostalismo se ha vuelto, hermano, como la moda dentro del cristianismo evangélico. Y pues iglesias multitudinarias, ¿no? Vamos también a hablar un poquito del neopentecostalismo, que en la actualidad, hermano, está invadiendo todas las esferas del ámbito evangélico y con posturas a veces absurdas, ¿verdad? Donde surgen pensamientos como la manguera de la unción, como el escupitajo santo, la chancleta santa, no sé, la patadita santa, un sinnúmero de elementos que más bien parecen prácticas fetichistas, pero que son una realidad y se practican, hermano. Y nosotros somos testigos en esta generación de aquello y que cada vez como que se agrandan más estos grupos. Entonces, eso se le conoce como el pentecostalismo moderno o el neopentecostalismo. Y pues había gran preocupación por este tipo de posiciones y pensamientos, pero se dice que está viendo una tranquilidad porque en medio del desarrollo del neopentecostalismo surge un quinto grupo conocido como el pentecostalismo reformado, y que este pentecostalismo reformado tiene la intención de volver nuevamente a lo correcto, a lo sano, a lo equilibrado, a lo que es de Dios, sin esos extremismos que pueden afectar al creyente. Entonces, mire que son 5 grupos y que probablemente nosotros muchas veces lo desconocemos y asociamos únicamente o creemos que el pentecostalismo es uno solo, pero aquí hay 5 grupos y pues es importante también referenciarlo. Estamos hasta allí, mis santos hermanos y hermanas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta allí? Ninguno. Ok, vamos entonces hacia adelante. Vamos a hablar un poquito de lo que fueron los antecedentes de la teología pentecostés o de los pentecostales. Y esto entonces le dijimos que es el pentecostalismo histórico. El pentecostalismo histórico se dice que comienzan con los movimientos de santidad. Y estos movimientos de santidad
ellos tenían dos pensamientos, o tenían un pensamiento claro, que luego se dividía en dos, como decía nuestro hermano Milton hace un momento. Número uno, ellos decían que el creyente experimentaba al momento que tenía un encuentro personal con Jesús lo que es la santidad. Y la santidad, hermano, dentro del ámbito teológico, es un evento instantáneo que la persona lo recibe al momento que recibe a Cristo. Si es que por muy pecador que sea una persona, pero tiene un encuentro personal con Jesús, en ese momento esa persona se vuelve santa. Porque la Biblia dice que los pecados son arrojados a lo más profundo de la mar y nunca más se acuerda Dios de ellos. Y que en ese momento, si es que esa persona llegara a tocarle la partida, esa persona, aún sin haber experimentado bautismo en agua, ni bautismo en el Espíritu Santo, pero sin embargo esa persona parte de esta tierra, ¿dónde cree que va? ¿Irá al purgatorio? ¿O irá al limbo? ¿O irá al infierno? ¿Irá al lugar de tormento? ¿O irá al cielo? ¿O irá a lo que se conoce como el paraíso en este tiempo? ¿Dónde irá esa persona? Si tuvo un encuentro verdadero con Jesús y le toca la partida, ¿dónde irá? ¿Qué dicen ustedes? Pastor Wilder, repita nuevamente la pregunta. Si es que una persona que recibe a Cristo, y si es que en ese momento de recibir a Cristo le toca la partida, no se ha bautizado en agua, no tuvo tiempo para recibir bautismo en Espíritu Santo, no tuvo tiempo para nada de estos eventos, simplemente tuvo un encuentro personal con Jesús y parte. ¿Dónde irá esa persona? Mi hermano Andrés. Al cielo. Va al cielo, pastor, directamente luchado para el cielo. Directamente. Hacia la salvación.